Sean bienvenidos a una historia más en este maravilloso canal. El día de hoy les traigo una historia muy buena de una seguidora y sin nada más que decir, dentro historia. Días antes de mi cumpleaños, sabía que mi hermana inventaría algo para hacer que mis padres cancelaran el evento. Mamá llamó. Vamos a cancelar tu cumpleaños. Tu hermana nos necesita. Papá me escribió. Tú eres el fuerte. Ya se había convertido en un patrón que no podía seguir ignorando. Así que cuando una vez más se fueron por ella, yo me fui y nunca regresé. 10 años después, me llamo Madison Carter y tenía 30 años cuando mi madre canceló mi cumpleaños 3 días antes de la celebración. No fue por una enfermedad ni una emergencia real. Mi hermana pequeña había montado otra crisis justo cuando la atención debía centrarse en mí. Vamos a cancelar tu cumpleaños, me dijo mamá en cuanto contesté. Tu hermana nos necesita. A mis espaldas, las botellas de vino cubrían la encimera. 40 tarjetas de mesa esperaban junto a las invitaciones. Ya había pagado el depósito del restaurante, contratado al fotógrafo y organizado el transporte para los familiares que prometieron venir. ¿Qué pasó esta vez?, pregunté. Se peleó con el novio. Está destrozada. Mi padre me envió un mensaje antes de que pudiera responder. Tú eres la fuerte. Lo entenderás. Esa frase ya había borrado mis graduaciones, ascensos y vacaciones, pero esta vez me lo esperaba. Días antes, mi hermana se quejó de que mi fiesta era excesiva. Luego anunció que se estaba derrumbando emocionalmente y que necesitaba a todos a su lado. No cancelé el restaurante, transferí la reserva a una organización benéfica. Hice una maleta, vacié la cuenta bancaria a la que mis padres tenían acceso y manejé hacia la casa del lago que me heredó mi abuelo. Mi familia pensó que me calmaría y volvería. No sabían lo que encontré entre los papeles de mi abuelo, ni por qué mi madre me enseñó durante años a conformarme con ser la segunda. Y cuando volvieron a seguir a mi hermana, no regresaron a la vida que tenían. 10 años después, una última carta los obligó a ver lo que les costó preferirla a ella. La casa del lago estaba a 4 horas de la ciudad, al final de un camino privado que mi madre siempre calificó de peligroso. De niña me prohibía ir sola. Decía que el abuelo Frank era terco y resentido, pero él fue el único que nunca me llamó fuerte para decirme conveniente. Frank murió 8 meses antes de mi cumpleaños. Según mamá, dejó una cabaña en mal estado, terrenos inservibles y deudas de mantenimiento. Sugirió vender todo a un promotor y repartir el dinero entre mis padres y mi hermana, Jenna. Cada vez que pedía revisar los documentos de la sucesión, mamá decía que el abogado solucionaba complicaciones. Le creí porque era más fácil que admitir que mi madre me engañaba. Cuando llegué a la casa esa noche, la luz del porche estaba encendida. Un hombre salió al ver mi auto. Por un segundo pensé en mi abuelo, pero el desconocido se presentó como Harold Green, el abogado de la sucesión. Tu abuelo me dijo que podrías venir al cumplir los 30 años, dijo. Predijo que tu cumpleaños se cancelaría y que tu madre inventaría una excusa. Harold me abrió la casa y me llevó al estudio. Sus gafas seguían junto a un crucigrama a medio terminar. Sobre el escritorio había una foto mía a los 17 años. El retrato familiar que mamá mostraba en su casa no estaba por ningún lado. Harold me entregó una carpeta con el testamento, firmado 2 años atrás. Mi abuelo me dejó la propiedad del lago, las 32 hectáreas circundantes y la participación mayoritaria en una empresa inmobiliaria. Nada para mamá ni para Jenna. Los activos valían millones. Un grupo hotelero intentó comprar la ribera, pero Frank se negó para proteger el lugar. Quería que fuera un refugio para artistas, un proyecto que soñamos juntos. Hay otra condición, dijo Harold. Recibiste el control total al cumplir los 30 años. Hasta hoy tu madre tenía la autoridad administrativa temporal. ¿Qué hizo con eso?, pregunté. Harold abrió otra carpeta. Durante casi 2 años, mamá sacó dinero de la cuenta corriente del patrimonio. Registró los pagos como mantenimiento, honorarios legales y reparaciones. En realidad, envió la mayor parte para pagar el alquiler de Jenna, sus deudas, sus negocios fallidos y la reserva de un lugar de bodas de lujo, aunque ni siquiera tenía pareja. Faltaban más de $400,000. Harold descubrió los retiros meses antes y se lo advirtió a Frank. Antes de morir, Frank cambió el fideicomiso para que el control pasara a mí al cumplir los 30. Sabía que, si mamá se enteraba de que la propiedad era mía, me presionaría para renunciar a ella. Junto a los documentos dejó una nota manuscrita. Maddie, te enseñaron que ser fuerte es renunciar a lo tuyo. No es así. Ser fuerte es defender lo que importa, aunque los que te pidan el sacrificio sean de tu propia sangre.
La cancelación de mi cumpleaños no fue un descuido. Mamá necesitaba distraerme. Sabía que la transferencia de fondos ocurría esa semana. La crisis de Jenna fue la excusa perfecta para alejarme del lago, mientras mamá declaraba los retiros como dinero familiar autorizado. ¿Jenna sabía de esto? Pregunté. Ella recibió el dinero, dijo Harold. Hay que confirmar si sabía de dónde venía. Mi teléfono vibró en el escritorio. Mamá llamó 2 veces. Papá, 1. Jenna me envió 7 mensajes que iban de «Siento que estés enojada», a «No castigues a todos por tus celos». Puse el teléfono boca abajo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Harold mirando la ventana. «Tú decides si esto se queda en una pelea familiar o pasa a ser una denuncia por fraude». Toda mi vida mamá resolvió los desastres de Jenna a costa mía. Usó mis ahorros universitarios cuando expulsaron a Jenna. Me presionó para ser avalista de un departamento que ella abandonó y usó mis contactos para tapar sus faltas en el trabajo. Si reclamaba, mamá me preguntaba por qué quería ver sufrir a mi hermana. Acepté todo sin discutir hasta esa noche. Ahí entendí lo que debí preguntarme desde el principio. ¿Por qué yo tenía que pagar sus platos rotos? Le dije a Harold que congelara las cuentas fiduciarias, avisara a los bancos que el poder de mamá terminó y guardara cada mensaje de mi familia. No iba a llamar a la policía todavía, pero dejé de proteger a quienes nunca me cuidaron. A la mañana siguiente revisé la casa con un cuaderno. Documenté ventanas rotas, facturas pendientes, muebles que mamá juró haber vendido y cajas acumuladas. Aquello no era un refugio, era la prueba de un robo. En una caja encontré mis dibujos de la infancia. Frank guardó mis retratos al carbón, acuarelas y el plano de un centro de arte junto al lago. Abajo había un sobre a mi nombre, para Madison, cuando sepa la verdad. Dentro, Frank detalló cosas que yo recordaba a medias. A mis 12 años abrió cuentas de ahorro para Jenna y para mí. La mía tenía más dinero porque entré a un programa de arte de verano. 2 años después, expulsaron a Jenna del colegio por robar un examen y culpar a otra alumna. Mamá pagó para silenciar el escándalo con el dinero de mi cuenta. A mí me dijo que el programa rechazó mi solicitud. A mis 16, Frank invirtió en una tienda de diseño que yo abrí en Internet. Mamá la cerró porque Jenna lloró diciendo que mi éxito la acomplejaba. Me dijeron que la página violaba normas fiscales. A mis 22, una galería me invitó a exponer. Jenna canceló su compromiso esa misma semana y amenazó con hacerse daño si la familia iba a mi evento. Mamá me obligó a cancelar prometiendo que vendrían más oportunidades. Nunca llegaron. La carta de Frank incluyó fechas, recibos y mensajes de mamá. En uno, ella escribió: Madison aguanta la decepción, Jenna no. Hay que poner el dinero donde más se necesita. Recursos, no afecto ni atención. Recursos. Mi madre convirtió su preferencia en un negocio. Como yo no causaba problemas, asumió que podía quitarme todo. Jenna aprendió lo opuesto. Cada berrinche le daba dinero y protección. Harold llegó poco después acompañado por Priya Shah. Priya Shah era una contadora que trabajó con la empresa de Frank. Juntos rastreamos las retiradas de dinero. Las crisis de Jenna seguían un patrón claro. Cada vez que un documento requería mi firma o vencía una inversión, Jenna sufría una emergencia. Un accidente de auto sin reporte policial, un tratamiento médico sin factura, o un intento de desalojo de una propiedad que mis padres tenían en secreto. También inventaban fracasos empresariales de negocios inexistentes. Un correo recuperado de los archivos de Frank confirmó la verdad. 3 días antes de mi cumpleaños, Jenna le escribió a mamá: ¿Estás segura de que esto funcionará? Ella ya pagó todo. Mamá respondió: Se va a enojar, pero siempre vuelve. En cuanto firme la autorización, devolvemos el dinero. Jenna preguntó: ¿Y si pregunta por la empresa del abuelo? Mamá contestó: No sabe que es la dueña. Me quedé mirando la pantalla. Jenna lo sabía todo. Su crisis no era un berrinche por atención, sino una distracción planificada. Querían cancelar mi cumpleaños, presionarme para que la consolara y hacerme firmar documentos financieros estando agotada. Esos papeles le daban a mamá el control de la empresa de Frank por 5 años más. Un grupo inmobiliario ofreció una suma enorme por la costa. Si mamá tomaba el control, vendería el terreno, taparía el dinero que robó, le daría una fortuna a Jenna y aparentaría estabilidad económica. El lago protegido de Frank terminaría lleno de edificios de lujo y el centro de arte desaparecería. Mi primer impulso fue encararlos, pero la venganza rápida solo les daría tiempo para defenderse. Necesitaba que actuaran como siempre, confiados en que yo volvería a pedir perdón y firmar lo que me pusieran enfrente. Por eso contesté la siguiente llamada de mamá. Maddie, al fin. Estábamos aterrorizados.
Necesitaba tiempo, dije fingiendo cansancio. Asustaste a tu hermana. Cree que la odias. No la odio. Vuelve a casa este fin de semana, dijo mamá. Cenamos juntos. Tu padre quiere hablar de los trámites de la propiedad del abuelo. No es nada complicado. Ni una disculpa, ni una pregunta sobre cómo estaba. Solo los trámites. Lo voy a pensar. Maddie, somos tu familia. Antes esa frase me paralizaba. Esa noche sonó como una confesión. Harold me pidió no acusarlos hasta asegurar los fondos. Priya revisó cada retiro. Me quedé en el lago, no para descansar, sino para trabajar. Me reuní con contratistas, revisé los libros de la empresa, contacté a los socios de Frank y asumí el control. En 2 semanas cambié al gestor financiero que los ayudaba. En 3, rechacé la oferta de los edificios e inicié acuerdos con una fundación ambiental. Contacté al director de una escuela de arte que conocía a Frank. Diseñamos talleres, residencias pagadas y exposiciones. Jenna me llamó decenas de veces. Pasó del arrepentimiento a la impaciencia, y de ahí a la rabia. «Estás castigando a mamá por una fiesta de cumpleaños», me dijo en una llamada. «Esto no tiene nada que ver con la fiesta». «Entonces, ¿de qué se trata?» Buscaba saber qué información tenía. «Dímelo tú», le dije. Se quedó en silencio 4 segundos y empezó a llorar. Antes, ese llanto me obligaba a ceder. Esta vez recordé su correo. Ella ya pagó todo. «No te importa lo que me pase», dijo. «No», le dije. Dejé de aceptar que todo me pase a mí. Colgué y bloqueé su número. Mi vida cambió en el momento en que sus lágrimas dejaron de manipularme. 6 semanas después de mi cumpleaños cancelado, fui a casa de mis padres con una carpeta de cuero. Harold esperaba en un auto cerca de ahí. Priya ya le había entregado las pruebas a un investigador, pero no habíamos puesto la denuncia formal. Quería una respuesta antes de actuar. Necesitaba saber si mi padre estaba al tanto. Papá abrió la puerta y me abrazó. «Ahí está mi chica fuerte». La frase estuvo a punto de hacerme dar media vuelta. Adentro, mamá tenía lista una cena. Compró un pastel de supermercado con 31 velas porque, según ella, así celebrábamos mi próximo cumpleaños por adelantado. Jenna estaba sentada a la mesa, despeinada y sin maquillaje. Llevaba un suéter holgado, elegido para parecer frágil. Por un momento la escena resultó convincente. Mamá me tocó el hombro. Papá sirvió vino. Jenna se disculpó por necesitar apoyo en el momento menos oportuno. Entonces mamá puso un documento junto a mi plato. «Deberíamos ver esto antes del postre», dijo. «Solo me permite administrar los bienes del abuelo, hasta que se resuelva la sucesión». Lo abrí como si nunca lo hubiera visto. Papá me evitó la mirada. «¿Lo leíste?», le pregunté. «Tu madre entiende de finanzas mejor que yo». Esa no fue mi pregunta. «¿Por qué pones este ambiente tan hostil?», dijo Jenna en su silla. «¿Cuándo te enteraste de que el abuelo me dejó la empresa a mí?» La miré. Su cara cambió. Mamá respondió por ella. «Nadie sabe la intención de tu abuelo. Estaba confundido al final. Superó 3 evaluaciones cognitivas el año que cambió el fideicomiso», dije. Nadie habló. Saqué de mi carpeta copias del testamento, la modificación del fideicomiso y los registros de retiros. Los puse sobre la mesa. Mamá se puso pálida. Papá tomó la primera página. Cuando llegó a la tercera, le temblaban las manos. $416,000, dije. Esa cantidad salió del patrimonio hacia cuentas de Jenna. Parte de ese dinero pasó por la cuenta conjunta de ustedes, papá. Él miró a mamá. «Oh, ¿Susan?» «Ese dinero es de la familia», dijo ella. «Tu abuelo creó divisiones innecesarias. Yo protegía a todos. Iban a vender terrenos protegidos. Para asegurar nuestro futuro». «¿El futuro de quién?» «Deja de actuar como si te ganaras algo de esto», dijo Jenna dando un golpe en la mesa. «El abuelo te lo dio todo porque lo manipulaste. Le diste lástima. Fui la única que lo llamó cuando enfermó. Tú solo querías parecer perfecta». Ahí estaba el resentimiento detrás de cada emergencia. Jenna no solo quería apoyo, quería pruebas de que podía quitarme todo lo que yo construía. Mamá se puso entre las dos. «Madison, tu hermana pasó dificultades que no entiendes». «Lo entiendo mejor de lo que crees». Puse los correos electrónicos sobre la mesa. Jenna vio el primer mensaje y se calló. Papá leyó en voz alta la respuesta de mamá. «Ella no sabe que es suya». Bajó la hoja. «¿Planeaste la llamada?», le preguntó a mamá. «Evitaba que Madison tomara una decisión impulsiva», dijo ella. «Cancelaste su cumpleaños para sacarle la firma. Habría firmado de todos modos». Papá me miró. «Yo no sabía lo del fideicomiso».
Pero sabías que usó mis ahorros universitarios, le dije. Sabías que me quitaron dinero para proteger a Jenna. Sabías que me obligaron a avalar su departamento y que mis logros desaparecían cada vez que Jenna se oponía. Pensé que tu madre devolvería el dinero. ¿Lo revisaste alguna vez? No respondió. Mamá empezó a juntar los papeles. Esto llegó muy lejos. Madison, estás alterada. Hablamos cuando te calmes. No. Puse la mano sobre las hojas. Esta noche me van a escuchar. Les dije que las cuentas estaban congeladas y que la autoridad de mamá terminó. La venta del terreno se canceló y conservé las pruebas. Les di 2 opciones. Devolvían cada $1, renunciaban a los reclamos del patrimonio, entregaban los registros financieros y firmaban una confesión por escrito, o autorizaba una denuncia por fraude. Mamá se rió. ¿Vas a enviar a tu madre a la cárcel? Tus decisiones lo van a hacer. Jenna se levantó tan rápido que tiró la silla. Nos destruyes por dinero que ni necesitas. Esa frase borró mis últimas dudas. No estaba arrepentida. Tenía miedo porque el dinero se acabó. ¿En qué te lo gastaste?, preguntó papá. La verdad salió poco a poco. Jenna usó los fondos para un departamento costoso, un auto de lujo, deudas, una empresa falsa de bienestar y la reserva de una boda en el extranjero. Su novio la dejó días antes de mi cumpleaños al descubrir que ella mintió sobre ser la dueña de la empresa de Frank. Su crisis fue real solo porque la vida que se robó se estaba cayendo a pedazos. Papá se fue sin decir nada. Mamá lo siguió. Jenna se quedó junto a la silla tirada. Siempre ganas, dijo. Miré el pastel barato que mamá compró para simular que el daño se arreglaba con azúcar. No, le dije. Solo te evitaron perder. Dejé la hoja de transferencia sin firmar junto a su plato. Esa noche, papá llamó a Harold y le dio acceso a todas las cuentas conjuntas. Mamá se negó. 3 días después, intentó poner la casa familiar a nombre de Jenna. Esa decisión convirtió la traición en una guerra legal. El intento de traspaso levantó alertas en el banco. Como la casa respaldaba préstamos para la supuesta empresa de Jenna, cambiar el dueño en medio de una investigación levantó sospechas de fraude. El banco congeló más cuentas y los acreedores empezaron a presionar. En menos de un mes, la imagen que mamá construyó durante décadas se rompió. Presidía comités de caridad, organizaba eventos de recaudación y daba consejos de finanzas. En realidad, pagaba su generosidad con dinero robado. Harold encontró pagos de la herencia a 3 organizaciones benéficas donde mamá figuraba como donante. También halló transferencias para financiar sus propios eventos. Cuando la primera organización la buscó, dijo que era un error contable. Cuando la segunda le pidió la renuncia, me acusó de armar una campaña de desprestigio. Yo no hablé con nadie. Los papeles hablaban solos. Papá se mudó a un departamento alquilado y entregó contraseñas, declaraciones de impuestos y correos viejos. Eso no borraba su culpa, pero confirmó que mamá le ocultó mucho. Durante años le cedió el control financiero para evitar pelear. Él lo llamaba confianza, yo lo llamaba ignorancia por comodidad. Una tarde vino solo al lago. Debí frenarlo a tiempo, dijo. Sí. Me decía a mí mismo que Jenna necesitaba más ayuda. Sabías que ayudarla significaba sacarme a mí. Tú nunca te caías, dijo bajando la cabeza. Eso no significa que no me hiciera daño. Ahora lo entiendo. No, ahora entiendes las consecuencias. Se estremeció. El arrepentimiento cuando te descubren no vale nada. Papá me entregó un teléfono viejo que encontró en un cajón con llave. Tenía años de chats entre mamá y Jenna. Lo del cumpleaños era solo el comienzo. Planeaban convencerme de volver a casa diciendo que papá estaba enfermo, para luego nombrarla a ella mi representante legal. Jenna sugirió presentarme a un socio de su novio para que una relación me convenciera de meter el dinero en sus proyectos. En un mensaje, mamá escribió: «Se va a poner difícil, pero le va a dar culpa. Dale tiempo». Leí todo sin soltar una lágrima. Mi enojo se volvió frío y calculador. Solo servía para saber dónde poner los límites. Al día siguiente, autoricé a Harold a demandarla por la vía civil para recuperar el dinero, quitarle cualquier poder sobre la herencia y exigir indemnizaciones por el intento de venta de las tierras. También mandé las pruebas a la policía. No publiqué nada en redes ni hablé con parientes. Los papeles oficiales no hacen ruido, pero hacen más daño. A mi madre le entregaron la demanda en un almuerzo de caridad. A Jenna se la llevaron a la oficina que alquilaba para su marca de bienestar. Al final de la semana, el dueño la echó por falta de pago, le embargaron el auto y el salón de bodas se quedó con su seña por presentar papeles falsos. Me llamó desde un número desconocido. «No tengo a dónde ir», dijo. «Quédate con mamá. Puede perder la casa». Lo hizo por amor.
para ocultar lo que debía. Te estás burlando de esto. No voy a salvarte, le dije. Soy tu hermana. Sabías que mamá robaba de la herencia. No sabía que fuera un robo. Dijo que ese dinero terminaría siendo mío. ¿Y creías que te lo merecías? El abuelo casi ni te conocía. ¿Qué se supone que haga? Empezó a llorar. Búscate un trabajo, vende lo que tienes y habla con la policía. Deja de usar tus problemas para chantajear a otros. Pareces despiadada. No, solo me volví distante. Colgué y bloqueé el número. Pasaron los meses. El juicio expuso préstamos ilegales y facturas falsas. Al final, mamá tuvo que entregar la casa familiar, vender sus inversiones y devolver los bienes comprados con dinero de la herencia. Lo recuperado no cubrió el total, pero protegió el lago de los acreedores. La investigación penal siguió su curso por separado. Papá le pidió el divorcio a mamá. Jenna alquiló una habitación y aceptó un trabajo administrativo. Les dijo a los familiares que yo destruía a la familia porque el abuelo me prefería a mí. Algunos le creyeron, otros se disculparon por haber ignorado el favoritismo de siempre. Dejé de buscar la aprobación de todos. Lo único importante era que el chantaje se acabó. En el lago iniciamos la construcción del refugio de Frank. Restauramos la casa, convertimos un taller viejo en estudios y abrimos una beca para adultos que dejaron el arte por presión familiar. Llamé al primer programa El Fuerte, no porque la fuerza exija sacrificios, sino porque la verdadera fuerza empieza al rechazar el papel que otros te imponen. 10 años después de mi cumpleaños cancelado, la propiedad no se parecía en nada al lugar abandonado que mamá quiso vender. La casa original quedó en el centro, rodeada de 6 cabañas, 2 estudios compartidos, una cocina comunitaria y una sala de exposiciones junto a la orilla. Llegaban artistas de todo el país. Los estudiantes locales recibían talleres gratuitos y grupos ecologistas usaban el terreno para investigar. La empresa de Frank generó ganancias sin tocar el lago. Me volví la directora, pero también regresé a la pintura. Mi obra mostraba fotos familiares alteradas por la memoria, caras ocultas y sillas vacías. Mi primera gran exposición se tituló La Fuerte no es invisible. La noche de la inauguración, la galería se llenó. Mi familia canceló una cena para 40 personas porque el novio dejó a Jenna. 10 años después, desconocidos viajaron de otros estados para ver el arte que estuve a punto de abandonar, por creer que su drama valía más que mi vida. Mamá no fue. Evitó la cárcel firmando un acuerdo con la fiscalía que le exigió pagar indemnizaciones, cumplir libertad condicional, someterse a supervisión financiera y hacer servicio comunitario. Perdió la casa, sus puestos en los comités y su grupo de amigas. Se mudó a un departamento pequeño y trabajó a tiempo parcial en una oficina de seguros. Durante años me envió cartas culpando a Frank, a papá y a mí. Decía que yo exageré los sacrificios familiares y que volví un problema privado en un juicio legal. Repetía que una buena hija habría arreglado todo en silencio. Nunca le contesté. Papá venía al lago 2 veces al año. Manteníamos una relación distante. Pidió perdón, fue a terapia y aceptó que sus disculpas no le daban acceso a mi vida. Ya no le guardaba rencor, pero tampoco confiaba en él. Jenna cambió más despacio. Al perder el dinero de mamá pasó por varios empleos y parejas. Durante años juró que le robé su herencia, hasta que un investigador le enseñó los documentos de Frank y las cuentas de ahorro que mamá desvió. Jenna entendió que nadie le negó una herencia. Se había gastado la mía. Eso no la cambió de inmediato. Fue a terapia, cerró sus redes sociales, devolvió un poco del dinero y dejó de buscarme con números falsos. Pasaron 5 años antes de que me mandara una carta sin reclamos. Sabía lo que mamá hacía. Quizá no entendía las leyes, pero sabía que te quitaba lo tuyo. Me convencí de que podría soportarlo porque así era más fácil recibir las cosas. Tenía celos y usé mi fragilidad como arma. Lo siento. Guardé la carta pero no respondí. Un perdón puede ser sincero sin necesidad de reconciliación. En el 10º aniversario de mi cumpleaños cancelado, Harold me llamó. Ya estaba jubilado, pero custodiaba la última orden de Frank. La fecha de apertura es hoy, me dijo. Hay una carta para los 4. Frank exigió que se reunieran en el lago para escucharla. La asistencia es voluntaria. No creo ir, le dije. Tu abuelo dejó una grabación en video. Papá llegó primero. Se veía anciano, lejos del hombre que me mandó un mensaje pidiéndome ser fuerte tras perder mi fiesta. Jenna llegó sola, vestida sin lujos y con una actitud reservada. Mamá llegó al último, con el pelo canoso. Nadie se saludó.
Harold puso una computadora sobre el escritorio de Frank y reprodujo el archivo. Mi abuelo apareció con la camisa a cuadros que usaba en los veranos. «Si ven esto», comenzó, «Madison ya cumplió 40 años y pasó el tiempo suficiente para que las consecuencias muestren la clase de persona que es cada uno». En la pantalla, Frank detalló la forma en que mamá desviaba los recursos hacia Jenna. Cómo papá renunció a su responsabilidad para mantener la paz. Cómo Jenna usó su inestabilidad para manipular y cómo mi capacidad de resolver cosas se premió con el abandono. Entonces reveló el último secreto. El fideicomiso contenía un fondo independiente de casi $1.000.000. Frank quería repartirlo entre Jenna y mis padres si respetaban la cesión de la propiedad y me dejaban controlar la empresa sin meterse. Pero si alguien ocultaba la herencia, usaba mal los fondos o me presionaba para renunciar, el dinero se cancelaba y se donaba al refugio de artistas. Mamá se quedó mirando la pantalla. No solo robó $400.000 para asegurar el futuro de Jenna, sus decisiones hicieron que los tres perdieran casi $1.000.000 más. Susan, continuó Frank en el video, tal vez creas que protegiste a tu hija menor. No fue así. Le enseñaste que el amor elimina las consecuencias y llamaste cruel a Madison cuando se negó a seguir pagándolas. Mamá entreabrió los labios, pero no dijo nada. Para mi yerno, el silencio también es una decisión. No puedes ceder tu autoridad y alegar inocencia cuando otro la usa mal. Para Jenna, el dolor merece compasión, pero no te da derecho de propiedad sobre los demás. La alegría de tu hermana nunca fue la causa de tus problemas. Y para Madison, su arrepentimiento no compra tu regreso. Les debes honestidad, no acceso. Construye el lugar que imaginamos y celebra cada cumpleaños que te enseñaron a regalar. La pantalla se apagó. Me tendió una trampa, susurró mamá. No, dijo Jenna antes de que yo pudiera hablar. Nos dio a elegir. Todo lo que hice fue por ti, dijo mamá volviéndose hacia ella. Lo hiciste porque necesitabas que dependiera de ti, dijo Jenna. Sacrificaste a Madison. Ese fue el problema. Papá se fue sin hablar. Mamá me miró buscando consuelo. Lo perdí todo, dijo. Pensé en las oportunidades que tiró a la basura, en el dinero que se llevó y en el cumpleaños que canceló pensando que mi frustración no costaba nada. No, le dije. Perdiste lo que creías que podías quitarme sin consecuencias. Me preguntó si alguna vez la perdonaría. Hacía años que dejé de pensar en eso. Salí del estudio hacia la sala de exposiciones, donde el equipo preparaba la celebración de mis 40 años. Esta vez nadie la canceló. Casi 200 personas se juntaron junto al lago esa noche. Los residentes mostraron cuadros, los niños colgaron dibujos en las paredes, los músicos tocaron cerca del jardín y antiguos becarios volvieron con historias sobre sus carreras. En el centro había una mesa larga con flores silvestres. Durante casi toda mi vida, los cumpleaños parecían negociaciones. Aprendí a no pedir mucho, a no invitar a demasiada gente y a no mostrar emoción. Mi felicidad hacía que Jenna se sintiera excluida, y su incomodidad pasaba a ser mi culpa. A los 40 entendí que la alegría no pide permiso a quienes se benefician de tus pérdidas. Papá se quedó a la fiesta, pero mantuvo su distancia. Antes de irse me dio una caja pequeña con la tarjeta de mesa de mi cumpleaños número 30, el que cancelaron. La tomó del restaurante cuando supo que cedí la reserva. Pensé que habría forma de arreglar esa noche, dijo. No la había. Lo sé. Por primera vez no me pidió que lo consolara. Jenna se quedó al fondo del salón. Cuando la gente se fue, se acercó y me dio un sobre con un cheque por otra parte de lo que me debía. No es mucho, dijo. Pero es más que el año pasado. Me ascendieron. Felicidades. La palabra nos sorprendió a las dos. Ella miró el agua. Pensaba que lo tenías todo porque no necesitabas a nadie, dijo. Necesitaba a la gente. Aprendí que no iban a estar. Lo sé. Nos quedamos en silencio. ¿Crees que volvamos a ser hermanas algún día? Preguntó. Somos hermanas. Eso no nos hace cercanas. Aceptó la respuesta sin llorar y sin decir que yo era cruel. Fue la primera señal de un cambio real. No la invité a volver a mi vida. El perdón no es un premio que la gente recibe solo por admitir el daño que hizo. La confianza toma años de decisiones constantes y a veces nunca regresa. Pero ya no la odiaba. Odiarla implicaba mantenerla en el centro de mi vida. Mamá se fue antes de que empezara la fiesta. Mandó un último mensaje con Harold diciendo que Frank puso a la familia en su contra. Lo borré. Hay gente que ve los límites como un castigo porque estaba cómoda cuando no existían. Otros dicen que sacar a la luz una traición destruye más que cometerla. Pero el silencio solo protegía a mamá, no a la familia.
y el sacrificio constante solo alimentó los berrinches de Jenna, nunca los curó. La pasividad de papá mantuvo una paz temporal mientras permitía un daño permanente. La verdad solo destruyó el acuerdo basado en que todos fingieran no ver lo que pasaba. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, la sala se llenó de cantos. Miré a mi alrededor a los artistas, estudiantes, amigos, empleados y vecinos que construyeron este lugar conmigo. Nadie esperó a que una emergencia interrumpiera la canción, nadie vigiló la puerta por si aparecía Jenna a reclamar la sala, y nadie esperaba que yo renunciara a mi momento para demostrar que era fuerte. Cerré los ojos y pedí un deseo. No pedí venganza, porque la venganza llegó sola con las consecuencias. Mamá perdió la reputación que valoraba más que la honestidad. Jenna perdió la protección que la mantenía dependiente, y papá perdió la paz que compró con su silencio. Los tres perdieron el futuro que Frank les preparó por intentar arrebatarme el mío. Mi deseo fue que todas las personas educadas para ser las fuertes aprendan lo que Frank me enseñó. La fortaleza no es el permiso de tu familia para descuidarte. El amor no te obliga a pagar la irresponsabilidad de otro, a ocultar una traición ni a aceptar una silla vacía en tu propia celebración. A veces marcharse no es abandonar, es la primera respuesta sincera que das en tu vida. Cuando los invitados se fueron, caminé sola a la orilla del lago. Las luces del centro se reflejaban en el agua, sobre la costa que mamá casi vende. 10 años antes llegué con una maleta pensando que perdí a mi familia por un cumpleaños cancelado. En realidad, esa cancelación expuso una estructura que dependía de mi obediencia. Esa noche no los perdí a ellos. Dejé de perderme a mí misma. A la mañana siguiente, enmarqué la última nota de Frank y la puse en el vestíbulo para que la vieran los nuevos residentes. La fortaleza no significa renunciar a lo que es tuyo. Abajo agregué una frase mía. Y ser parte de una familia no exime a nadie de las consecuencias de sus actos.